Buenas tardes, amigos de Proyecto Grado Cero. Estamos aquí, Brenda y su servidora Diana, entrevistando a un doctor bastante famoso y con una amplia trayectoria en la filosofía. Él es, ¿quién mejor que él para presentarse? Le pedimos, por favor. Me llamo Reyes Mate, soy profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Madrid y soy filósofo. Muy bien, vamos a proceder a hacerle algunas preguntas acerca de su ponencia y de algunas situaciones que pues nos competen a todos a nivel mundial en general con este tema que fue su ponencia de la violencia de lesa humanidad. Y bueno, empezamos. Una de las preguntas que nosotros estábamos conversando y discutiendo con mi compañera aquí es una cuestión importante y actual que está sucediendo en la realidad en México y en muchas otras realidades. Me imagino que muchos de ustedes, en realidad hablar de violencia y de lesa humanidad, violación de derechos y que sean de lesa humanidad es que van en contra de todo el contexto y que es violación a derechos que van en contra de toda la humanidad y que no deben de ser dados. En el caso de Perú, por ejemplo, al presidente Alberto Fujimori se le condenó con ese término de que él había cometido delitos de lesa humanidad y que estos delitos habían ido en contra de estudiantes que estaban en contra de lo que estaba sucediendo entre terroristas. También se metió a Abimael Guzmán por ese mismo hecho de terrorismo y al presidente Alberto Fujimori, que en la actualidad se encuentra en la cárcel por 25 años por ese mismo hecho de haber cometido delitos de lesa humanidad. Y mi pregunta viene en este caso también tomando en consideración la situación actual de México. ¿Cómo se puede considerar estos delitos de lesa humanidad teniendo en cuenta que es el gobierno mismo el que puede cometerlos? Porque en el caso de Perú, por ejemplo, fue el gobierno y en este caso el presidente Alberto Fujimori el que cometió ese delito, el de mandar a asesinar a alumnos que estaban participando dentro de sus actividades normales y los mataron con el grupo Colina como si fuera cualquier cosa. ¿Qué consideraciones merece usted este tipo de actividades o actitudes? Bueno, el concepto de crimen de lesa humanidad es un concepto jurídico que tiene una definición y un campo de aplicación muy determinado y que sin embargo a mí me parece secundario, ¿no? Es decir que tal crimen es de lesa humanidad o no, para mí es secundario porque cualquier crimen tiene las características, cualquier crimen político tiene las características de un crimen de lesa humanidad, es decir, es imprescriptible. Y el Estado puede cometer crímenes de lesa humanidad, el Estado puede cometer crímenes, un Estado de Derecho puede cometer crímenes y ser, por tanto, juzgado por esos crímenes. Pero, insisto, yo no pondría el acento en que un crimen sea de lesa humanidad o no, porque el derecho en eso puede ser muy restrictivo. Lo que me parece importante es entender que cualquier crimen tiene las características de eso que llamamos lesa humanidad, es decir, cualquier crimen político destruye la humanidad, no solamente de la persona asesinada, de las personas asesinadas, sino un poco de la humanidad de todos, en la medida en que todos de alguna manera hemos colaborado por el silencio o por la participación activa en la violencia del Estado. Otro punto importante de la conferencia es, habla usted del perdón y del hecho de que uno debe de tener en cuenta el perdón, el olvido y el recordar. Son esas palabras a las que al final y en el momento de las preguntas es lo que se ha tomado más en cuenta. En este tipo de aspectos, ¿usted cree que la sociedad actual debe de recordar este tipo de acciones, la sociedad peruana y ahora en la actualidad la sociedad mexicana, de este tipo de acciones que se están cometiendo, violencia y todo lo demás, para tenerlas en cuenta en un futuro? Me parece fundamental para acabar con la violencia es no olvidarla. La mejor forma de garantizar la reproducción de la violencia es precisamente el olvido. Porque, ¿cuál es la diferencia entre el olvido y la memoria? La memoria lo que hace es mantener la idea de que las injusticias pasadas siguen vigentes, siguen clamando justicia, si no han sido satisfechas desde el punto de vista de la justicia. Y por tanto están ahí.
pensar que si en vez de eso, si en vez de reconocer la actualidad de la injusticia pasada, optamos por mandarlas a paseo, por olvidar, lo que estamos diciendo es que la sociedad puede seguir construyéndose en el futuro como está, es decir, construyéndose sobre víctimas que como las olvidamos no pasa nada. Y garantizamos, por tanto, la reproducción de la violencia. Si queremos acabar realmente con la violencia presente, hay que tener muy en cuenta la violencia pasada, y ahí no cabe olvido. El perdón solamente es pensable desde la memoria, y el perdón es una estación última de un proceso que empieza en la memoria, que pasa por el reconocimiento del daño causado y por la petición que hace el culpable de que se le dé la segunda oportunidad para demostrar que él no es un criminal aunque haya cometido un crimen, sino que es capaz de otro tipo de acciones. Eso puede llevar a la reconciliación final de una sociedad, pero solamente si recorre todo ese camino que va de la memoria al reconocimiento de la culpa y a la solicitud de una segunda oportunidad. Entonces, ¿se considera que la historia debe ser siempre recordada para no volver a repetirla? Y en ese sentido, además, ¿usted considera que los medios de comunicación, considera usted que los medios de comunicación en la actualidad están jugando un papel importante en el sentido de olvidar el pasado para que las personas no tengan una conexión de lo que sucedió y no aplicarlo en la realidad como un cuarto poder que está destruyendo? Sí, yo creo que hoy había una pregunta que hablaba de la ambigüedad de los medios de comunicación. Y es verdad que la tendencia de los medios de comunicación es a olvidar o maquillar el pasado por intereses presentes que están relacionados con los intereses del propio medio de comunicación y que bienvenida es los medios de comunicación cuando se esfuerzan por recordar, pero que hay que estar muy vigilantes incluso cuando recuerdan, porque suele haber más olvido que recuerdo incluso cuando recuerdan. Doctor Reyes Mata, me pregunto yo, ¿cómo es que la memoria, como usted mencionaba, nos ayuda a hacer visibles a estas víctimas? Porque como también nos lo recordaba, Primo Levi decía, bueno, yo viví un poco de este genocidio, pero realmente yo no sufrí. Realmente las personas que sufrieron de primera mano estos abusos y estas espantosas calamidades han sido olvidadas, no pudieron dar su versión de los hechos, evidentemente. ¿Cómo es que esta memoria, cómo podemos hacer memoria para no olvidar a estas personas y darle el reconocimiento necesario? Sí, Primo Levi decía que él era un superviviente afortunado, no porque se lo pasara bien en los campos, que no, sino porque se le ahorró el apurar el cáliz del sufrimiento, como a tantos otros, lo que él llamaba los musulmanes, que eran esos que apuraron tanto el cáliz del sufrimiento que ya no podían expresarlo, ni hablarlo, ni siquiera dar testimonio de su sufrimiento. Entonces, lo que es importante es ver que conocemos el sufrimiento extremo, ese que es indecible, por el testimonio de los que sí que hablan, como Primo Levi. Entonces, hay una relación entre la palabra de los supervivientes que pueden hablar y el silencio de las víctimas radicales que no pueden hablar. Y lo importante en este caso, que es lo que decía Primo Levi, es que cuando ustedes me escuchen a mí, sepan que yo soy una víctima, pero solamente entenderán lo que ocurrió en los campos de exterminio si piensan que más allá de mí hay unas víctimas que no pueden hablar, porque su sufrimiento no les permite hablar. Doctor, también recordando un poco lo que nos habla Hannah Arendt, que ya lo he mencionado, sobre el perdón. Es importante perdonar, ser conscientes y mantener en la memoria para poder perdonar, como usted lo mencionaba, no podemos perdonar algo que no recordamos. Sin embargo, ¿cuál cree usted que sean las acciones pertinentes que se deban tomar para ejercer esta memoria, para alentarla hoy actualmente y pues darnos cuenta, ¿no? que las calamidades que están pasando hoy en día en Perú, en México y en realidad la violencia que se ha desatado en todo el mundo, ¿cuáles son las acciones que debemos de emprender o cuál considera algunas de ellas para poder fortalecer esta
esta memoria? Bueno, lo que tenemos que tener en cuenta es que vivimos sumergidos en una cultura del olvido. Lo que se nos enseña cuando en las facultades universitarias se transmite una cultura en cualquier rama, el derecho, la filosofía política, la filosofía moral, el arte, la estética, etcétera, que de alguna manera está construido sobre el olvido. Esto ha sido así, esto ha sido la cultura dominante de Occidente. Por eso los grandes filósofos dicen que lo que ha habido en la filosofía occidental desde Platón hasta hoy es el olvido del ser, dice Heidegger. Están apuntando a que parece que solamente podemos vivir olvidando, como decía Nietzsche, ¿no? Entonces lo que tenemos que tener en cuenta es eso, que vivimos en una cultura de olvido y que hay que crear una cultura de la memoria. Entonces eso, ¿cómo se hace? No hay una receta, eso es entender que esforzarse porque el filósofo, en vez de enseñar centrándose en comunicar lo que los filósofos han dicho a lo largo de la historia, pues que haga un esfuerzo por empezar este tiempo y descubrir el lado oculto de la realidad. La memoria no solamente es pasado, es también el lado oculto de la realidad. Entonces, que un filósofo sea capaz de sorprenderse ante lo que está ocurriendo, hacerse las preguntas que nadie se hace. Entonces descubrirá que por debajo de la superficie de los acontecimientos hay una historia oculta que es casi siempre una historia de sufrimiento y que si la sacamos a flote a través de la memoria veremos la realidad de otra manera. Entonces es un problema de creación de una nueva cultura que cada disciplina tiene que hacer por su cuenta, ¿no? Bueno, yo considero que ya con la labor que está haciendo con sus obras, con dar estas conferencias, pues podemos alentar y bueno, poner un poco de nuestro trabajo, nuestro empeño para poder difundir esta información, que más muchachos se acerquen a lo que es el conocimiento de la filosofía y que se interesen en estos temas. Bueno, doctor, le queremos agradecer mucho esta entrevista.